El Señor desea que yo y mi familia vayamos con Ley y su familia al desierto. Así es. Sabemos que Ley es un hombre fiel. También creemos en lo que ha enseñado y en las palabras de los profetas, ¿no? Padre Ismael, nuestras familias son una rama de la casa de Israel. El Señor desea que nos unamos para poder heredar la tierra de promisión. Vengan con nosotros. Preguntemos al Señor. Imagínense por un momento tener que empacar absolutamente toda su vida. Uf, solo de pensarlo me estreso. Sí, yo también. Y ojo, no me refiero a tener un mes para planear la mudanza o buscar cajas. Claro, o contratar un camión, ir acomodando todo poco a poco. Exacto, nada de eso. Me refiero a hacerlo hoy mismo. O sea, dejar la comodidad de una casa permanente, Ajá. dejar una vida económicamente establecida en una metrópolis bulliciosa como era la antigua Jerusalén. ¿Para irte a dónde? A la nada. Literalmente, para irse a vivir a una tienda de campaña en medio de un desierto implacable. Es que es un escenario impensable hoy en día. Totalmente. Pues ese nivel de cambio tan repentino y drástico requiere mucho más que, digamos, un buen argumento lógico. Sí, sí. Requiere un cambio profundo, un cambio casi sísmico en el corazón humano y en la dinámica de toda una familia. Así que bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Qué buen tema tenemos hoy. La verdad que sí. Nuestra misión en este espacio pues siempre es la misma: explorar y extraer verdades eternas de las vivencias del pasado. Para poder fortalecer nuestra propia fe, claro. Especialmente en medio de los inmensos desafíos que enfrentamos hoy en día. Exactamente. Pero bueno, para entender verdaderamente por qué una familia entera dejaría absolutamente todo atrás, tenemos que recordar la regla fundamental de este rompecabezas. La pieza clave. Sí, es algo que establecimos en nuestro análisis anterior y que quiero citar textualmente, porque es la clave absoluta de todo lo que vamos a discutir hoy. A ver, recuérdanos. Dice así: nuestro destino se ha establecido de tal manera que el hombre solo puede encontrar realización completa y alcanzar el propósito divino de su creación junto a una mujer con quien se haya casado legal y legítimamente. La unión del hombre y la mujer procrea bebés concebidos para cruzar ese frágil camino a la vida terrena. Sí, porque esa cita establece el porqué, pero a un nivel cósmico fundamental. Claro. O sea, sin la comprensión del propósito eterno del matrimonio, la familia y la procreación, pues los eventos históricos que estamos a punto de discutir podrían parecer simples anécdotas. Como si fuera solo un diario de viaje en el desierto, ¿no? Exacto. Pero en realidad, aquí estamos observando la ingeniería divina detrás de los cimientos de una nación entera. ¡Qué buena forma de ponerlo! Hoy nos adentramos en las Escrituras, específicamente en 1 Nefi, capítulo 7, versículos del 2 al 5. Un pasaje interesantísimo. Sí, porque es el momento preciso en que llega el mandato del Señor a Nefi y a sus hermanos de volver a la tierra de Jerusalén. ¿Y cuál era el objetivo de este retorno? Pues llevar a Ismael y a toda su familia al desierto. Bien, vamos a desglosar esto, porque este es el segundo viaje de regreso a Jerusalén que hacen los hermanos. Y vaya que hay diferencias con el primero. El primer viaje para obtener las planchas de bronce fue brutal. Sí, estuvo lleno de quejas. Intentos de asesinato, golpizas, o sea, una tensión insoportable en ese grupo. Pero este segundo viaje se siente completamente diferente. Sí, es como de la noche a la mañana. ¿Cómo pasamos de ese nivel de toxicidad a un viaje que parece fluir con un propósito súper unificado? Es un contraste fascinante. Si analizamos las palabras de los profetas respecto a ese primer viaje, vemos a un Nefi cargando absolutamente con todo el peso. Con todo. El peso moral, espiritual, logístico. Todo. Él fue quien tuvo que insistir, quien tuvo que motivar a los demás. Quien tuvo que actuar prácticamente en solitario. Exacto.
cuando sus hermanos literalmente querían rendirse y volver a casa a la primera dificultad. Fue un esfuerzo maratónico marcado por la fricción constante, la resistencia solitaria de un líder empujando a un grupo totalmente reacio. Totalmente. Para usar una analogía, digamos que el primer viaje fue como intentar empujar un auto descompuesto cuesta arriba tú solo. Ay, no, qué pesadilla. Sí, estás sudando, te resbalas en el pavimento y el auto a duras penas avanza unos centímetros. Claro. Pero aquí, al leer el pasaje, noto un cambio radical en la maquinaria. Fíjate en el versículo 4 de las Escrituras. Nefi usa la palabra nosotros. Ah, qué detalle tan importante. Sí, dice, llegamos a la casa de Ismael. Es como si, de repente, el motor del auto finalmente hubiera encendido. Ya no están empujando. Exacto. Ya no es Nefi arrastrando a su familia. Es la maquinaria colectiva haciendo el trabajo pesado. Es un cambio de mentalidad gigantesco. Esa imagen del motor encendiendo es muy precisa, ¿sabes? Y lo importante aquí es entender cómo se encendió ese motor. Sí, porque no creo que haya sido magia. Para nada. No fue simplemente que los hermanos mayores se despertaron de mejor humor ese día, o desayunaron mejor. Claro, Lamán y Lemuel no cambian de actitud así nomás. Exacto. Cuando profundizamos en las escrituras, descubrimos el mecanismo detrás de este éxito. Al llegar a la casa de Ismael, ellos lograron hallar favor ante sus ojos. Hallar favor. Me quiero detener ahí un segundo. A ver, Porque, seamos realistas, tratar de hallar favor con un patriarca acomodado en Jerusalén, cuando tu gran propuesta es llevarse a sus hijas a un páramo estéril basándote en las visiones de un profeta exiliado, suena fatal. suena a una misión diplomática imposible. Y humanamente hablando, lo era. 100%. Entonces, ¿cómo pasó? Pues el Señor enseña claramente por qué ocurrió esto. No fue carisma de ventas ni elocuencia de parte de los hermanos. No tomaron un curso de persuasión. Exacto. Hubo una intervención divina directa. Una intervención palpable que alteró la realidad emocional de esa habitación. ¡Wow! Las escrituras nos dicen textualmente la causa y el efecto. El Señor ablandó el corazón de Ismael y los de su casa. ¡Qué hermoso! Y continúa, por tanto, viajaron con nosotros al desierto a la tienda de nuestro Padre. La razón por la que vemos esa palabra, nosotros, y ese poderoso sentido de equipo, es porque en ese instante todos sintieron el Espíritu del Señor. ¡Qué fuerte! Pero, a ver, quiero empujar un poco esta idea, porque sentir una influencia pacífica o sentir el Espíritu del Señor en una buena conversación es una cosa. Ajá. Pero que una familia entera empaque sus pertenencias, abandone sus propiedades y cambie su estatus social a fugitivos en el desierto en cuestión de horas, Sí, es un salto enorme. o sea, requiere un nivel de persuasión casi incomprensible para nuestra mente. Totalmente. Y es aquí donde debemos construir, digamos, un puente lógico hacia las estructuras de la época. Ok, me interesa. Porque Dios rara vez obra en un vacío absoluto, ¿sabes? Él utiliza los marcos culturales existentes. Claro. Fue un milagro espiritual, sin duda. Pero la pregunta es, ¿fue una decisión 100% espontánea, surgida de la nada? ¿O existían contratos sociales antiguos que los empujaron a salir por esa puerta? Ah, esta es la parte que me encanta. Planteas una pregunta incómoda, pero brillante para nuestra mente moderna. Es que solemos simplificar las historias. Sí, porque la narrativa que siempre hemos imaginado, o bueno, al menos la que yo tenía en la cabeza desde niño, es simplemente que Nefi dio un discurso súper inspirador. Todos lloraron de emoción. Exacto, sintieron bonito, empacaron sus tiendas y se fueron así, felices al día siguiente. Pero la realidad histórica es mucho más compleja y rica. Para entender la mecánica de por qué la familia de Ismael aceptó irse con tanta rapidez, los profetas y eruditos de la historia antigua nos invitan a examinar el contexto del antiguo Israel. A ver, ilústranos. Específicamente cómo funcionaban los matrimonios. Porque no era como hoy en día que te enamoras y ya. Definitivamente no había aplicaciones de citas. No, para nada. Existía una institución antiquísima conocida como el Ish Be'isha. Ish Be'isha. Ajá. Esto era esencialmente un pacto y un vínculo inquebrantable. Y ojo, no era establecido por los jóvenes, sino por los padres de las familias. O sea, los patriarcas. Sí, era la promesa formal de un matrimonio eterno. A ver, explícame eso como si tuviera 5 años. Claro que sí. Porque cuando yo escucho la frase pacto entre padres,
Me imagino a dos amigos y diciendo, oye, nuestros hijos harían una linda pareja. Algo súper informal, ¿no? Ah, no, era muchísimo más severo y estructurado que eso. ¿En serio? Sí, un matrimonio judío en la antigüedad constaba de 2 etapas legales y ceremoniales muy marcadas. Ok, 2 etapas. La primera etapa se conocía como el Kiddushin. Era la ceremonia de compromiso o desposorio. Ajá. Pero aquí está la clave absoluta. Este compromiso era legalmente vinculante. Espera, ¿legalmente? Sí. Durante el Kiddushin, la novia quedaba total y legalmente consagrada al novio. Ya estaban casados ante la ley y ante Dios. ¡Wow! A pesar de que la consumación del matrimonio y la convivencia bajo el mismo techo, pues no ocurrirían hasta la segunda etapa. Que sería la boda real, digamos. Exacto, que se llamaba la Shupá, o la ceremonia nupcial final. Espera un momento, a ver si entiendo bien. Me estás diciendo que, en la práctica, romper este compromiso no era como hoy, donde simplemente tienes una conversación difícil, devuelves el anillo de compromiso y cada quien por su lado. Exactamente. No era nada fácil. ¿Qué se necesitaba entonces? En esa época, para romper un Kiddushin, se requería un documento legal de divorcio literal. Así de vinculante era. O sea, tenías que divorciarte antes de siquiera vivir juntos. Sí, las reglas más severas sobre la fidelidad y el adulterio ya se aplicaban con todo el rigor de la ley de Moisés desde esta primera etapa. ¡Qué locura! Y considerando el contexto de las costumbres que el Señor enseña a lo largo de la historia antigua, es altamente probable que los hijos de Lehi y las hijas de Ismael ya se encontraran inmersos en esta etapa de compromiso legalmente vinculante. O sea, que ya hubiera un contrato. Sí, que al menos existiera ese contrato formal. Pero a ver, si estaban ya legalmente atados por este Kiddushin, Ajá. ¿no crees que eso disminuye un poco el milagro de su fe? ¿En qué sentido? Quiero decir, ¿estamos sugiriendo que no huyeron al desierto por un glorioso despertar espiritual, sino simplemente porque un frío contrato legal las obligaba a seguir a sus prometidos? Esa es la pregunta central, la verdad. Y la respuesta es la intersección hermosa entre el deber y la fe. Piensa que la ley era la vía del tren, pero el Espíritu del Señor fue la locomotora. Me gusta esa analogía. Si sus corazones hubieran estado endurecidos, habrían luchado contra ese deber legal. Habrían exigido los divorcios, se habrían negado. Claro, habrían dicho, prefiero el repudio social a morirme de sed. Exacto, pero debido a la intervención divina y a sus corazones receptivos, pues ambas fuerzas se alinearon. ¡Wow! Una vez que quedó claro que el Señor había mandado a Ley huir al desierto y que sus hijos lo seguían, las hijas de Ismael estuvieron dispuestas a seguir. ¡Qué maravilla de contexto! Cumplían con su deber legal y de convenio, sí, pero lo hacían impulsadas por una convicción espiritual renovada. ¡Qué perspectiva tan increíble! Pensemos un segundo en el peso psicológico de esto para quienes nos escuchan. Sí, ponte en sus zapatos. Imagínense ser un joven o una joven en esa época. Tus padres hacen un pacto vinculante y de repente la familia a la que tu destino está atado legalmente se convierte en un grupo de desertores religiosos Fugitivos literales. que huyen al desierto. Tu reacción natural sería el pánico absoluto. Totalmente. Pero como el espíritu ablandó sus corazones, pues abrazaron ese pacto en lugar de rechazarlo. Así es. Y este contexto del Kiddushin también nos resuelve uno de los grandes misterios del relato más adelante. ¿Cuál misterio? ¿Recuerdas cuando las familias ya están sufriendo en el desierto y las 2 hijas de Ismael, que estaban emparejadas con Lamán y Lemuel, deciden unirse a la rebelión? Claro, cuando la situación se pone muy difícil. Lamán y Lemuel quieren abandonar todo. Quieren regresar a sus comodidades en Jerusalén. Y las escrituras relatan que estas mujeres se ponen del lado de ellos, en contra de Nefi y de su propio padre Ismael. Siempre me pareció súper triste eso. Para nuestra mente moderna puede parecer simplemente que perdieron la fe o se volvieron malas. Sí. Pero con el lente del pacto antiguo, vemos que ellas estaban actuando en absoluta obediencia a ese deber legal y cultural. Ah, claro. Su lealtad estaba atada a las decisiones de sus prometidos. Si Lamán y Lemuel decidían ir al desierto, ellas debían ir. ¿Y si Lamán y Lemuel decidían rebelarse? Si decidían rebelarse y volver a la ciudad, ellas estaban culturalmente obligadas a seguirlos y apoyarlos. ¡Wow! Este trasfondo histórico le da un volumen increíble a la historia.
3 dimensiones completas. Sí, ya no son personajes de cartón o simplemente los malos del cuento. Exacto. Son seres humanos súper complejos, navegando, pues, leyes antiguas y revelaciones nuevas al mismo tiempo. Así es. Me fascina cómo el contexto ilumina la acción. Pero bueno, hay otro obstáculo logístico enorme aquí que no hemos tocado. ¿Cuál es? Aceptar irse por fe es una cosa, pero sobrevivir es otra historia muy distinta. Ah, la logística del desierto. Sí, Pasar de vivir en la ciudad amurallada de Jerusalén a las dunas de arena requiere habilidades muy específicas. Yo te digo, si a mí me dicen hoy que debo irme a sobrevivir al desierto, no duró ni un fin de semana. no, ni yo. Nos morimos al segundo día. Literal. Definitivamente. No estamos hablando de la versión antigua de ir a hacer glamping con todas las comodidades. Para nada. Estamos hablando de supervivencia extrema. Encontrar pozos de agua ocultos, navegar por las constelaciones en la noche, soportar tormentas de arena, cazar tu propia comida. Exacto. Y aquí es donde las palabras de los profetas nos regalan un detalle práctico que lo cambia todo. A ver. Por supuesto que destacamos la fe de Ismael, ¿verdad? Sí, claro. Pero había una preparación secular. Ismael era histórica y culturalmente un hombre del desierto. Wow. Y esto es crucial para entender la fluidez de la historia, ¿no? Totalmente. Oye, y nota que no solo están dispuestos, sino que pueden hacerlo de inmediato. No tienen que quedarse 6 semanas y prepararse, arreglar sus asuntos, comprar equipo, etc. Ismael estaba listo para ir. Es una agilidad que nos cuesta concebir en nuestra época. Completamente. Hoy en día, si nos pidieran mudarnos de ciudad, tardaríamos semanas solo en cancelar el internet. O empacar las colecciones de libros, decidir qué ropa de invierno llevar, vender los muebles. Sí, nuestra vida está súper anclada a nuestras posesiones. ¡Demasiado! Pero aquí es como el equivalente antiguo a tener siempre lista una mochila de emergencia junto a la puerta. Exacto. O tener un estilo de vida tan fluido y nómada que, pues, hacer las maletas de toda una casa no es un evento traumático de meses, sino la tarea de una sola tarde. Es fascinante. A menudo, al leer, nos imaginamos que hicieron preparativos larguísimos, que vendieron propiedades y consultaron asesores. Sí, que hicieron un plan de negocios para el desierto. Pero la realidad, que la historia y las escrituras respaldan, muestra la eficiencia abrumadora de estas familias. ¡Qué impresionante! Piensa que Leí era un hombre con riquezas, probablemente un comerciante acostumbrado a las caravanas y rutas comerciales del desierto. O sea, ya conocía el terreno. Y sumado a eso, Ismael conocía perfectamente el entorno también. Tenían todas las herramientas, mentales y físicas. Sí, simplemente tomaron las tiendas, recogieron sus cosas y caminaron. Y fíjate en la precisión matemática del Señor en todo esto. Todo encaja. Él orquestó enviar a los hijos de Ley a buscar a una familia específica. Y no solo porque tenían el número adecuado de hijas para los matrimonios. Que ya es bastante conveniente. Sí, pero además, porque esta familia estaba preparada espiritualmente por el corazón ablandado. Estaba vinculada legalmente por el pacto antiguo. Y preparada logísticamente por su experiencia en el terreno. ¡Qué combo! Es perfecto, pero hay un nivel más profundo todavía, ¿no crees? Siempre lo hay. Siempre que exploramos estos pasajes en nuestros análisis a fondo, descubrimos que Dios está, digamos, jugando ajedrez a un nivel que nosotros apenas podemos comprender. 100%. No se trataba solo de emparejar jóvenes para sobrevivir en la arena del desierto. Para nada. Si conectamos todas estas piezas con el panorama general de la historia sagrada, descubrimos que el matrimonio entre estas dos familias específicas fue del cumplimiento matemático y exacto de una profecía milenaria. A ver, explícanos eso. No fue conveniencia, fue destino puro. Entremos en los engranajes de esa profecía entonces. ¿Por qué tenía que ser Ismael, precisamente Ismael, de entre todas las personas que vivían en Jerusalén? Tiene muchísimo que ver con el linaje de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Las palabras de los profetas revelan que Ley y su familia descendían y representaban a la tribu de Manasés. Ajá. Y, por otro lado, Ismael y su casa representaban a la tribu de Efraín. Ok, vamos a explicar el mecanismo detrás de por qué esto es tan monumental para la historia. Claro. Manasés y Efraín eran los 2 hijos de José. José, el de la túnica de colores que fue vendido a Egipto, ¿verdad? Exactamente, esos mismos. El patriarca Jacob o Israel le dio una bendición monumental a José y a sus 2 hijos, a Efraín y Manasés. ¿Y qué les prometió? Prometió que serían una multitud de naciones en medio de la tierra,
Pero bueno, con el paso de los siglos, las tribus de Israel se dividieron, Sí, hubo guerras, se separaron. se fragmentaron y muchas fueron esparcidas. Ajá. Entonces el Señor estaba a punto de tomar una rama específica de la familia de Israel, separarla de la inminente destrucción de Jerusalén. Porque Jerusalén iba a caer pronto. Exacto, y trasplantarla en un nuevo continente para preservar esas mismísimas promesas. ¡Wow! Es como si Dios estuviera reuniendo deliberadamente las dos mitades de un medallón ancestral que se había separado por generaciones. Qué hermosa imagen, es tal cual. Al unir a la familia de Lehi con la familia de Ismael, estaba uniendo a Manasés y a Efraín nuevamente. Así es. Esto prepara perfectamente el terreno para una cita que tengo aquí. Es una cita buenísima. A ver, compártela. Es de Erastus Snow. Y de verdad que resume magistralmente toda esta maquinaria profética de la que estamos hablando. Excelente. Presten mucha atención a la contundencia de la última oración. La cita de Erastus Snow, en la nota al principio de este capítulo, nos da a entender que Ismael era de la tribu de Efraín. Repetiremos nuevamente una parte de dicha cita y usaremos negrita para resaltar. Adelante. El profeta José nos informó que Ismael era del linaje de Efraín y que sus hijos se casaron con mujeres de la familia de Ley, nota de pronunciación, Ley, y que los hijos de Ley, nota de pronunciación, Ley, se casaron con las hijas de Ismael, cumpliendo así las palabras de Jacob sobre Efraín y Manasés en el capítulo 48 de Génesis, las cuales dicen: «Y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra». Así pues, estos descendientes de Manasés y Efraín crecieron juntos sobre el continente americano. ¡Wow! Es una síntesis brillante de todo lo que hemos platicado hoy. ¿Sí? Te deja pensando muchísimo. Y lo que nos muestra esto de manera innegable es que Dios opera simultáneamente en lo micro y en lo macro. ¿Cómo así? Pues, a nivel micro, Él cuida los detalles más íntimos, ¿no? Como ablandar el corazón de un padre un martes por la tarde en la sala de su casa en Jerusalén. Un milagro silencioso. Exacto. Pero a nivel macro, ese corazón ablandado es el detonante absoluto que permite fundar naciones enteras en las Américas. Naciones enteras, claro. Y cumplir promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob hace miles de años atrás en el libro de Génesis. Es alucinante la escala temporal de esto. Sin esa intervención silenciosa del Espíritu en la sala de estar de Ismael, la profecía monumental de la casa de José jamás se habría materializado. Esto es la perfecta armonía entre el albedrío humano y la presciencia divina, ¿verdad? Sí, el equilibrio perfecto. Porque Ismael, a pesar de sus habilidades del desierto y sus pactos matrimoniales, todavía tenía que elegir escuchar. Tenía su albedrío intacto. Exacto. Nefi tuvo que elegir perdonar a sus hermanos, los mismos que lo habían golpeado, y volver a la ciudad peligrosa de la que acababan de escapar. Qué difícil debió ser eso. Pero fue el Espíritu del Señor el que disolvió los egos, eliminó el miedo y posibilitó este milagro de la unidad en el grupo. Totalmente. El Señor junta promesas, junta linajes antiguos, pero ante todo junta corazones que están dispuestos a dejarse moldear. Qué bonito lo dices. Y eso finalmente aterriza toda esta vasta exploración histórica, legal y doctrinal directamente en nuestra propia realidad personal. Claro, porque de eso se trata. Porque al estudiar estas vivencias del pasado, la verdadera pregunta que cruza los milenios desde las arenas de ese desierto antiguo hasta los desafíos de nuestro presente es esta. A ver. ¿Qué crees que significa tener un corazón duro o un corazón blando para con el Señor? ¡Wow! Esa es la pregunta para reflexionar. Sí, te la dejo de tarea. Porque al final del día, al igual que observamos en el buen Ismael, tener un corazón blando es lo que nos otorga esa agilidad espiritual. Exacto, no quedarnos estancados. Es lo que nos permite actuar de inmediato ante las impresiones, sin exigir semanas de justificaciones matemáticas o pruebas. Sin pedirle a Dios un contrato por escrito. Tal cual. Cuando nuestro corazón está blando, pues, tenemos esa mochila de emergencia lista en el alba. ¡Qué gran frase! Confiamos en los convenios y avanzamos, sabiendo que el desierto que enfrentamos hoy no es un castigo, sino la ruta exacta y diseñada hacia el cumplimiento de promesas gigantescas. Así es. Qué conversación tan profundamente enriquecedora y llena de capas tuvimos hoy. De verdad que sí.
Ha sido increíble. Y bueno, a todos los que nos han acompañado en esta inversión profunda, muchísimas gracias por su tiempo, Gracias por acompañarnos. por su curiosidad y por su deseo constante de escarbar debajo de la superficie de las Escrituras. Es un viaje que hacemos juntos. Exactamente. Nos invitamos cordialmente a suscribirse al canal Fe en Cada Paso. Por favor, no olviden dejar sus comentarios respondiendo a esa última pregunta sobre el corazón blando. Nos encantaría leerlos. Sí, queremos saber qué piensan. Y tómense un segundo para compartir este material con otras personas, amigos o familiares, para que todos podamos seguir descubriendo juntos estas maravillosas verdades. Hasta la próxima. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.